Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Pero para empezar, vamos a recordar, para ya dejar de lado lo que es el proceso de la comunicación que vimos la clase pasada, ¿cierto? La clase pasada estábamos conversando o hablando sobre el proceso de la comunicación, ¿cierto? Dijimos qué es el proceso de la comunicación, chicos. ¿Se recuerdan? A ver, lo que sí les voy a pedir para esta clase es bastante participación, ya que es un tema sumamente, un poco complejo, ¿sí? Así que necesito que ustedes participen para que se pueda avanzar de manera correcta y les quede grabado al menos algo referente a lo que yo les voy a hablar. Por favor, ¿sí? Solamente ese favor les voy a pedir, que me participen y que si no conocen o no recuerdan o no comprendieron, me lo digan y me digan, profesora, no entendí, no entiendo, no comprendo, ¿sí? Para yo poder volverles a repetir, ¿sí? Porque si no, yo avanzo este tema que va a ser complejo y después cuando vamos a hacer el siguiente tema y último tema de la siguiente semana, ustedes van a estar perdidos, ¿ya? Y esa no es la idea. Muy bien, a ver, ¿quién recuerda lo que hemos conversado la clase pasada? Que la Liz. comunicación. Ya, la comunicación. ¿Qué más hablamos sobre la comunicación? ¿Qué hablamos sobre la comunicación? ¿Qué dijimos que es la comunicación? Hablamos sobre el receptor, del mensaje, del código. Muy bien, hemos hablado sobre el proceso de la comunicación, ¿cierto? Hemos hablado lo que es el proceso de la comunicación. ¿Qué dijimos que era el proceso de la comunicación? ¿O a qué nos referimos? ¿Mm? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos elementos que nosotros hemos conocido la semana pasada? Ahorita, por ejemplo, ¿qué elementos se identifican dentro de la comunicación que nosotros estamos teniendo? ¿Mm? ¿Qué elementos se identifican, chicos? Juan Gabriel, Rolando. Liz, Juan Gabriel, Nilda, Herminio. Profesora, presente. A ver, ¿qué elementos de la comunicación recuerdas, Herminio? Que hayamos hablado la semana pasada. Profesora, entre ellos se clasifican los elementos de la comunicación, el emisor, receptor, código y canal. Muy bien, Herminio. Me parece que tú has sido el único que ha estado atenta a la clase pasada. Atento. A ver, cuando nosotros habíamos hablado sobre el proceso de la comunicación, dijimos que este proceso es el cual nosotros mismos realizamos al entablar una comunicación con otra persona, ¿cierto? De las cuales hay un emisor, hay un receptor, hay un código, hay un canal y hay un contexto, ¿cierto? El emisor dijimos quién es la persona quien va a enviar el mensaje a un receptor, quien el receptor va a recepcionar el mensaje. Y el mensaje es la información concreta que el emisor envía al receptor, ¿cierto? Asimismo, hay un canal en el cual nosotros nos lo relacionamos como aquel medio por el cual viaje el mensaje, ¿sí? Medio por el cual va a viajar mi mensaje es el canal, ¿ya? Ese es el canal. Por ejemplo, hay dos tipos de canales naturales y canales técnicos, o también llamado lo que les decía, canal artificial. Cuando nosotros hablamos de un canal natural, es el que se va a relacionar solamente
con el canal que va a estar basado en una conversación que yo voy a tener con una persona en un mismo lugar, que ambos estemos físicamente en ese lugar. ¿Ya? Ese va a ser mi canal natural, ¿ya? Tengan en cuenta ello, ¿ya? Ahora, el canal técnico es el que se va a emplear cuando yo voy a comunicarme con una persona usando algún medio, algún objeto que haya sido creado por el hombre. Por ejemplo, que yo me comunique por el celular. ¿Cuál sería mi canal? El celular. Yo ahorita me estoy comunicando por la laptop. Mi canal es la laptop. Para ustedes será, no sé, si me ven por una tablet, por por un celular, por una computadora. Ese es el canal con el cual está llegando mi mensaje hacia ustedes, ¿ya? Y el código es la lengua que nosotros vamos a emplear para comunicarnos. ¿Qué idioma estamos empleando o qué código estamos empleando para comunicarnos? ¿Ya? Puede ser lingüístico o no lingüístico también, ¿ya? Ahora, por último tenemos lo que es el contexto, ¿cierto? El contexto mencionábamos que es aquel lugar donde se realiza mi conversación, el lugar en específico, ¿ya? Ese es mi contexto, ténganlo en cuenta, ¿ya? Ese es mi contexto, el lugar donde se está realizando mi conversación. Si yo digo que Patricia y Fernanda salen a bailar a una discoteca, ¿sí? Y conversan sobre un chico. ¿Cuál sería mi contexto? Ahí, en ese ejemplo. ¿Mm? ¿Cuál sería mi contexto? Discoteca, Miss. La discoteca, porque ahí es donde yo estoy conversando, donde Patricia está conversando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso más que todo habíamos hablado la semana pasada referente a lo que es el proceso de la comunicación. ¿Ya? Ese proceso que nosotros tenemos. Espero que les haya quedado y hayan recordado un poco más. ¿Sí? Ahora, el día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante que nos va a ayudar a nosotros saber el tipo de palabra que tenemos, cuándo debo de tildarla, cuándo no, y cómo silabiar adecuadamente una palabra, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar referente a la sílaba. A ver, no sé si alguno de ustedes me puede decir qué entiende por la palabra sílaba o para ustedes qué es la sílaba, a qué se refiere, qué quiere decir, qué será para ustedes. En las clasificaciones de la sílaba se encuentran como, por ejemplo, el hiato, el diptongo y el triptongo. Ya, esa es la clasificación, pero ¿qué entiendes por sílaba? ¿Qué será una sílaba? ¿Qué es una sílaba? La Yo te agarro sílaba y te es, digo, por ejemplo, en, la en palabra que te estoy definición, plasmando es una sílaba. en definición es un Hola, Yo te agarro. En A ver, definición es un grupo vocálico o sonido que quiere decir que se produce en un solo impulso de separación de palabras por aquella estructura que es por la consonante o de la sílaba. muy bien, Herminio. Sí, exacto. La sílaba va a ser aquel grupo consonántico, ¿sí? En el cual se van a emitir sonidos en solo un impulso respiratorio de voz. Cuando nosotros
lo silabiamos. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de la sílaba, va a ser ese grupo de sonidos, ¿no? Que nosotros vamos a emitir en un solo golpe de voz, ¿cierto? Que lo vamos a hacer, nosotros mayormente siempre hablamos en sílaba, sino que lo hablamos más rápidas, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a silabiar es un poco más lenta, en la cual vamos a poder identificar los diferentes tipos de letras, consonantes y vocales que conforman una palabra. Los vamos a poder identificar a través del sonido, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, no es lo mismo decir biblioteca, ¿cierto? En las cuales, si tú lo manejas a la perfección, ya lo vas a poder interpretar, pero si tú le dices a un niño chiquito que te repite esa palabra así de rápido, no lo va a poder hacer, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos biblioteca. Y ahí has podido identificar cada una de las palabras que conforman esa pequeña palabra, ¿cierto? Por ejemplo, en bi, yo ya sé que es la B y la I, ¿cierto? En blío, estoy pronunciando prácticamente 4 sonidos, ¿cierto? Blío, ¿cierto? Entonces puede identificar el tipo de palabra o el tipo de consonante o vocal que conforma mi palabra, ¿ya? Pero no es que la sílaba es una sola y ya existe una sola sílaba, no. Hay diferentes tipos de sílaba. Una por el tono de voz, otro por el cantidad de sílabas, ¿sí? Y otro que es ya la clasificación de las sílabas según sus terminaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos 4 palabras, de las cuales esas 4 palabras son distintas, ¿cierto? Tenemos la palabra pan. ¿Cuántas sílabas tendrá? 3, Miss. ¿3 sílabas? Dos, La Miss. palabra, a ver, 2 me dicen. Entonces yo lo silabeo así. Profesora, P, en A. una sola sílaba se dice monosílabo, en 2 se dice bisílabo, en 3 se dice trisílabo, tetrasílaba. A ver, sí, Herminio, tienes razón. Pero a ver, la pregunta es, pan, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Cómo yo separo esa palabra o no lo separo? Una sola palabra. Tiene una sola sílaba. Una sola palabra. Una sola sílaba. Porque yo no puedo mencionar y decir, si tú me dices que tiene 2 sílabas, ya. Tu separación, me imagino que es esta. P, an. ¿Tiene sentido? Profesora, la No. palabra pan es una sola Pero sílaba, si yo pan es la veo pan, 2, es una sola pantalón es 3, sílaba, pantalones es 4. ¿ya? Solamente tiene una sola sílaba. Recuerden que al momento de nosotros silabiar, debemos de pronunciar tal y como está la palabra al inicio, ¿ya? Debe de tener ese mismo sonido, ¿ya? Tengan en cuenta ahí. Y como dice Herminio, la palabra panes, ahí sí, ¿cuántas sílabas tiene? 2. 2. Tendría 2 sílabas. Pantalón, 3, Miss. 3. Pantalón. Y la palabra pantalones, ¿cuánto tendría? 4. 4. Pantalones. ¿Cierto? Ahora, Herminio nos ayudó hace un momento y nos decía, ¿no? Que según la cantidad hay un nombre, ¿cierto? Les mencionaba. Ahora, esta palabrita que tiene pan, una sola sílaba, se le conoce con el nombre de monosílaba. Monosílabo, ¿ya? Que tiene una sola sílaba. De 2 sílabas los vamos a tener llamados como bisílaba, ¿ya? Bisílaba, que viene de 2, bisílaba, ¿ya? Bisílaba. Y de 3 sílabas va a ser llamado trisílaba. Trisílaba.
trisílaba. Y de 4 va a ser llamado tetrasílaba. Profesora, y de 5 es pentasílaba. Exacto. De 5 es pentasílaba y así va yendo de según la cantidad de sílabas. Pero yo sé que puede ser un poco complicado quizás recordarse, ¿no? Yo te doy una palabra un poco más compleja y te digo, esta tiene 9 sílabas, entonces para ti va a ser quizás un poco más complicado recordarte de 2, bisílaba, de 3, trisílaba, de 4, tetrasílaba, de 5, pentasílaba y así. Entonces, a partir de 2 sílabas a más, si mi palabra tiene de 2 sílabas a más, pero esto solamente se usa siempre y cuando no te lo soliciten. Por ejemplo, si en tu examen te solicitan y te dicen, mencióname según la cantidad de sílabas, ¿cuál es el nombre de esta sílaba? Si ahí te dicen, tú me tienes que decir si es bisílaba, si es trisílaba, si es tetrasílaba. Pero si no te lo solicitan con esa especificación, tú puedes decir que a partir de 2 sílabas a más, si tu palabra tiene de 2 sílabas a más, se le conoce con el nombre de polisílaba. ¿Ya? Polisílaba. Tú puedes mencionar y decir, mi palabra es polisílaba. Tiene 2 sílabas a más. ¿Ya? Solo siempre y cuando tenga 2 sílabas a más. ¿Ya? Solamente ahí. Pero, como les vuelvo a repetir, siempre y cuando no se les pida o no se les solicite realizar o especificar mi cantidad de sílaba. Si mi examen o mi pregunta de mi ejercicio me diga, mencióname según la cantidad de sílabas, ¿qué nombre recibe la siguiente palabra? Entonces, ahí tú vas a tener que especificarme, ¿sí? ¿Cuál es el nombre? Pero si no te lo solicita, tú puedes decir, si mi palabra tiene 5 sílabas, digo, y esta palabra es polisílaba, porque tiene 2 sílabas a más, ¿cierto? Tiene 5 sílabas. Poli, que significa varias sílabas, ¿ya? Ahí siempre y cuando, pero tengo que ver la naturaleza de mi pregunta. ¿Ya, chicos? ¿Fácil o difícil? Profesora, de 7 sílabas lo Fácil. dice heptasílaba. Exacto, ¿ya? Ahora, entonces, lo que sí deben de recordar dentro de este análisis de las sílabas es que mi palabra, cuando yo la voy a silabiar, debe de sonar de la misma forma que suena cuando está compuesta, que cuando está en una sola. Yo no puedo silabiar y decir, ay, ya, biblioteca, mi palabra es biblioteca. Y separo y digo, profesora, tiene 5 sílabas y digo, es biblioteca. ¿Tiene sentido? ¿Suena igual? ¿Suena igual que cuando está en una sola? No, ¿verdad? Entonces, la característica es que debe de sonar igual que al inicio, ¿cierto? Solamente ahí voy a saber si estoy silabiando correctamente o no, ¿sí? Ahora, la sílaba va a tener una estructura que nosotros debemos de conocerlo, ¿sí? Estas van a ser analizadas. La estructura de la sílaba va a ser analizada por sílaba, ya no por palabra. Si mi palabra es biblioteca, mi palabra sola es biblioteca, pero la estructura de la sílaba la voy a analizar sílaba por sílaba, no por palabra. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, ya que algunos compañeros de ustedes han ido cometiendo el error, ¿no? Les decía la estructura, analízame de la siguiente palabra la estructura de la sílaba y mencióname cada una de ellas. ¿Qué me han hecho, profesora? Mi palabra ya es coro, entonces, profesora, cabeza, cima. No. El análisis es por sílaba. Si mi palabra tiene 2 sílabas, yo analizo esas 2 sílabas, una sílaba, la otra sílaba, por separado, no en conjunto. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se basa la estructura de la sílaba? Es en que
la sílaba va a tener una cabeza, cima y coda. ¿En qué se diferencian? Uno por sus consonantes y otro por vocales y por su ubicación. Cuando nosotros hablamos de cabeza, es aquella palabra que va a ser llamada la consonante. Es la consonante que está al inicio de mi sílaba. Si yo tengo en mi sílaba al inicio una consonante, automáticamente sé que eso es la cabeza. Pero hay dos tipos de consonantes, o mejor dicho, dos tipos de cabeza. Cabeza simple y cabeza compuesta. Cuando yo hablo de cabeza simple, es aquella cabeza que va a estar conformada por una sola consonante. Pero si mi cabeza se le conoce con el nombre de compuesta, es porque va a estar conformada por dos consonantes, pero que estén al inicio. ¿Ya? La cabeza siempre los vamos a encontrar al inicio de mi sílaba. Nunca va después ni en el intermedio. Siempre va a estar al inicio. Si mi palabra, yo el silabiario, tengo una sílaba que solamente tiene quizás una vocal con la que se inicia, entonces no hay cabeza. No obligo a que se coloque cabeza. Yo reconozco siempre y cuando la haya. ¿Ya? Entonces, cabeza simple cuando aparece solamente una consonante al inicio de mi palabra, de mi sílaba. Y compuesta cuando aparece dos consonantes al inicio de mi sílaba. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Claro, chicos? ¿Hasta aquí claro? Claro, muy bien. Eso es por parte de la cabeza. ¿Ya? La cabeza es eso. La consonante ya puede ser una o dos que aparezca al inicio de mi sílaba. ¿Ya? Ahora, mi cima, esa es la característica y lo diferente de la estructura de la sílaba. La cima siempre va a ser una vocal, siempre, nunca va a ser una consonante, ¿ya? La cima siempre va a ser una vocal, ¿ya? Que va a estar después de la cabeza, mejor dicho, en el intermedio, ¿ya? En el medio. Y el coda, ahora, también hay cima simple y cima compuesta. Se maneja de la misma forma, cuando aparece una sola vocal o cuando aparece dos vocales, ¿ya? Ahí tenemos cima simple y cima compuesta. Por ejemplo, en la palabra coro, ¿cuál es la cima? En la primera sílaba, co, ¿cuál es la cima? ¿Cuál es la cima en la palabra co? En la sílaba co, digo. Chicos. En la sílaba co, ¿cuál es mi cima? ¿Mm? ¿Cuál es mi cima? ¿Mm? ¿Cuál es mi cima? La O. Muy bien, Juan Gabriel. La O es mi cima, ¿ya? Solamente la O. Esta es mi cima. La C sería una cabeza, cabeza simple. Y en la siguiente sílaba ro, en la ro es también la O, mi cima, ¿ya? Ahora, en el coda, aquí viene ya la diferencia entre cabeza y coda. El coda también va a ser una consonante, siempre, nunca va a ser ni vocal. Y lo mismo sucede con la cabeza, que siempre va a ser una consonante, nunca va a ser una vocal. Y lo mismo sucede con el coda, va a ser siempre una consonante. Pero ¿en qué se diferencia cabeza y coda? Es que el coda va a ir después de la cima, después de la vocal. La cabeza está al inicio de mi sílaba. Mi coda está después de la vocal. ¿Ya? Después de la vocal. Mejor dicho, el último.
¿Ya? Ahora hay coda simple y coda compuesta. Y en ese término se maneja en ambos lados. Simple cuando hablamos de una sola consonante y compuesta cuando hablamos de dos consonantes. ¿Ya? A eso se refiere. Pero cabeza y coda siempre van a ser consonantes. Su diferencia es que ambos va a ser su ubicación. Cabeza al inicio, coda va después de la cima. ¿Y cuál es la característica también? Es que la cabeza y el coda son opcionales, pero la cima es obligatorio. ¿A qué se refiere? Que yo, dentro de mi sílaba, puedo tener cabeza o quizás puedo tener solamente coda. A veces va a coincidir en el hecho de que vaya a tener cabeza y mi coda, pero no todas las sílabas van a tener esta característica. Por ejemplo, aquí en la palabra coro, tengo cabeza, ¿cierto? Que es la C. En la primera sílaba, mi cabeza es la C, esta de acá. Y en la segunda sílaba también tengo la R, que es cabeza, que cumple la función de cabeza, pero no tengo coda. Entonces no tengo, solamente tengo cabeza y cima en la primera sílaba, en la segunda cabeza y cima también. Pero tengo la palabra carta, por ejemplo. La C, ¿qué sería, chicos? La consonante C, ¿qué sería? ¿Cabeza, cima o coda? ¿Cuál Cabeza, Miss. sería? Cabeza. La C es Cabeza. 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 La A, ¿qué sería? La Cima. 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 La R, Cabeza, Miss. Coda. cabeza. Coda, Coda. porque va después de Coda, mi. coda. Excelente, coda. Pero vamos, esa es mi primera sílaba. Entonces, mi primera sílaba tiene cabeza, cima y coda. Me voy a la segunda sílaba y hago el mismo análisis. La T, ¿qué será? La consonante T, ¿qué será? Coda. ¿Coda? Cabeza, Miss. Cabeza, excelente. La T es cabeza. Recuerden que les dije que el análisis es por sílaba, ¿ya? La siguiente, mi segunda sílaba puede tener cabeza sin mi coda también, ¿ya? La A, ¿qué será? La letra A. Cima. 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 Excelente, cima. Pero ven la característica acá, que mi segunda sílaba ya no tiene coda. Entonces, por eso se dice que la cabeza y el coda son opcionales. Pero, ¿qué es lo que yo siempre voy a tener? Lo que yo siempre voy a tener es la cima. Siempre dentro de la estructura de mi sílaba, cuando yo analice, siempre va a haber una cima, pero cabeza y coda no siempre los vamos a encontrar en todas las sílabas. Hasta puede aparecer en algunas partes. Al silabiar, yo vaya a tener cima sola, no vaya a tener cabeza o coda. Entonces no hay problema, solamente tengo cima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cabeza y el coda son opcionales, no siempre van a aparecer, pero mi cima es obligatorio, siempre debe de haber. ¿Ya? Tengan en cuenta ello. Ahora, vamos a practicar en base a lo que acabamos de hablar. Les voy a dar unos minutos para que ustedes lo puedan analizar, ¿sí? Si tienen ayuda de una hoja, de un papel, lo pueden desarrollar ahí, mucho más práctico. Pero si no, le toman captura y en su celularcito nada más pueden editar la foto y colocarme su cabeza y sus cimas, sus elementos. Si la véanmelo y me identifican su estructura por sílaba. Y yo llamo aleatoriamente a Juan Gabriel, por ejemplo, llamo y le digo, a ver, ya, la palabra sílaba, ¿cuántas sílabas tiene? Ya él me dirá, no sé, profesora, tiene 3. Ya, ¿cuál es su estructura? Y le voy a ir preguntando cada uno. Si no pueden activar su micro, igual pueden escribir aquí en el chat. Así que no va a haber inconvenientes. Unos 5 minutos exagerando, yo creo que para cada una de las palabras, 1 minuto práctico, ¿sí? Para empezar a desarrollar conmigo, ¿sí? A ver, a trabajar.
Con base en lo que se planeó, vamos a verificar cómo se están haciendo las cosas. Por eso decíamos que incluso en la etapa de planear se deben fijar los objetivos. Muy bien, puede ser una lista de cotejo de acciones logradas, ¿no? Claro, porque ahí hay que identificar cuáles y cuáles no. Muy bien. ¿Qué otro instrumento que ustedes lo han hecho muy bonito en la segunda clase que saben hacer? Ahí ustedes ya son duchos en la rúbrica, ¿no? Pueden hacer una rúbrica. Y yo les pregunto algo. ¿Podrían hacer una rúbrica para cada uno de los actores? Evaluando su plan, yo les pregunto, como tirado de los pelos, ¿de su plan de mejora podría ser una rúbrica estandarizada? Yo les digo, porque acá la rúbrica es muy flexible, ¿no? Para la construcción. ¿Qué otro instrumento de evaluación yo puedo utilizar para en la parte de verificar si es... Mi, ya lo tengo todo. Ya, a ver. ¿Quién activó su audio? Yo mismo. Ah, ya, Rolando, a ver. Contigo empezamos entonces, a ver, con la palabra transeúnte. ¿Cuántas sílabas tiene?
Tiene 4 mis. Transeúnte. ¿Tiene 4. 4 sílabas? Sí. A ver, silabéamela. Tran, se, Ya. un, te. Sí. Un. Transeúnte. Ya. A ver, en la primera sílaba, ¿qué tenemos? ¿Todos concuerdan con su compañero con la palabra transeúnte? ¿Tiene 4 sílabas? No, Miss, tiene 3. Profesora, son 4. 4. Y Sí, es, son y 4. se clasifican en hiato. Transeúnte. Entonces concuerdan. Concuerdan, ¿verdad? Profesora, la palabra transeúnte es hiato. Muy bien, correcto. Muy bien, a ver, seguimos con el compañero. Rolando, la primera sílaba, la sílaba tran, ¿qué tiene? Miss, la T y la R viene a ser cabeza, la A viene a ser cima y la N viene a ser coda. ¿Ya? Cabeza, Y la A viene a ser cima la A viene a ser cima y la N viene a ser coda. y la N viene a ser Coda. coda. Aquí sí tenemos los 3 elementos, ¿cierto? Los 3 elementos. En la primera, a ver, cabeza, ¿qué tipo de cabeza tenemos? ¿Qué tipo de cabeza tenemos? Compuesta. Tenemos cabeza compuesta. Compuesta, muy bien. ¿Ya? Y tenemos coda. ¿Qué tipo de coda? ¿Qué tipo de coda tenemos? Chicos. Simple. ¿Qué tipo de coda? Simple, muy bien, excelente. A ver, la segunda sílaba, Rolando. En la segunda sílaba tenemos como la S, cabeza, ¿Ya? y la E, cima. Muy bien. Tenemos la cabeza y la cima nada más, ¿cierto? En la segunda, digo, en la tercera sílaba, ¿qué tenemos? En la tercera tenemos a la U como cima y a la N como coda. A la N como coda. Entonces, acá que tenemos cima y coda. En la última, La T como cabeza y la E como cima. excelente. Entonces, claro está, muy bien, excelente, Rolando. Claro está, ustedes mismos se percatan acá en esta palabra de que no hay los 3 elementos juntos, ¿cierto? Va variando. En una hemos tenido los 3 elementos, cabeza, cima y coda. En la segunda sílaba hemos tenido cabeza y cima nada más. Ya no hemos tenido coda. En la tercera sílaba empieza con un cima, con un coda. Y en la última, cabeza y cima. ¿Cierto? Lo que va variando es cabeza y el coda, ¿cierto? En no todas las encontramos, pero ¿qué es lo que sí observamos en cada uno de ellos? ¿Qué es lo que sí encontramos en todas, en las 4? Que tiene encima. Excelente. ¿Cumple o no con lo que se les estaba manifestando? Sí, cumple, ¿verdad? Muy bien, excelente participación, Rolando. A ver, Nilda Villanueva. Nilda. Nilda, contigo, la palabra sílaba. ¿Cuántas sílabas tiene? Valga la redundancia. Tiene 3 mil. Sílaba. La palabra sílaba, ¿cuántas sílabas tiene?
¿Cuántas? Tres. 3 sílabas. A ver, silabéamelo. Sí, la, va. Excelente. Sílaba. Muy bien. Ahora, a ver, la primera sílaba, ¿qué tenemos? ¿Qué encontramos? Cabeza, la S. La S es cabeza y la I. Cima. Cima. Muy bien. Cabeza y cima. En la siguiente sílaba, ¿qué tenemos? Cabeza, ¿Ya? La L es cabeza y la A. cima. La A es cima. Ay. La A es. Ay, se cuelga mi máquina. La A es cima. ¿Cierto? En la siguiente sílaba, ¿qué tenemos? La B es cabeza, ¿Ya? la A es cima. Muy bien. Excelente. Aquí, por ejemplo, en esta palabra ya no hemos encontrado coda en ninguna de las sílabas. ¿Ya? Herminio. Sí, profesora. Herminio, la siguiente palabra, miércoles, ¿cuántas sílabas tiene? Contienen 4. 4. Sí, miércoles. ¿Estás seguro? ¿Coinciden con su compañero? ¿Cómo? Sí, miss, está bien. Sí. ¿Están seguros? No, son 3. Y son Son 3. Miércoles Tres. contiene 3 sílabas. 3 sílabas. solamente tiene 3 sílabas, porque la palabra miércoles, si bien es cierto, lleva tilde en la E, se está produciendo un diptongo creciente o también llamado adiptongo, que les voy a explicar la siguiente clase, ¿ya? Pero solamente tiene 3, ¿ya? Muy bien, Herminio. Herminio, a ver, tiene 3 sílabas. La primera sílaba, ¿qué tenemos? Cabeza. ¿Cuál es la cabeza? La mier. Mier es, ¿todo eso es cabeza? No, ahí recae la palabra I, la cabeza. A ver, ordenémonos. Tenemos O la sea, primera aquí sílaba. a tomar es la I y la E. A ver, Herminio, un ratito, concéntrate. Tenemos la palabra, la sílaba mier. La M, ¿qué función cumple? ¿Qué es? ¿Cabeza, cima o codo? Solamente la M. Cabeza. Es cabeza. La I y la E. Cima. Cima. ¿Y la R? Cabeza. ¿Cabeza? Cima. No me adivines. Guíate de la ubicación. Recuerden, cabeza y coda se diferencian por su ubicación. Es coda, miss. Es coda, porque está después de mi Encima. cima, ¿ya? De mi cima. Ahora, acá tenemos cima compuesta. Recuerden ello, cima compuesta, ¿por qué? Porque hay 2 vocales, ¿ya? Siguiente sílaba, Herminio. Co. ¿Qué tenemos? La C. ¿Qué función cumple? Cabeza. La O. Cima. Cima. Muy bien. Profesora, en clasificación la palabra miércoles recae en diptongo, o sea, en la clasificación.
Sí. La sílaba les. ¿Qué tenemos, Herminio? Cabeza, sima y coda. Ya. ¿Cuál es la cabeza? La L, cima E y coda S. Muy bien. Ahora, una característica que yo les quiero dar ahora es que cuando nosotros, para decir si es cima o no es cima, cuando mayormente encontramos dos vocales dentro de una palabra, es que tenemos que tener en claro que Profesora, para en que cumpla la acotación, función, en la palabra miércoles recae por la sílaba tónica, en la palabra mier es la sílaba tónica. ujú, sí, a ver, lo que les venía diciendo para que no se confundan. Cuando nosotros vamos a hablar de cima, para yo decir que una vocal cumple la función de cima, mi cima o mi vocal debe de sonar. Esto mayormente les aclaro para aquellas palabras que van a tener dos sílabas, pero siempre y cuando debe de sonar mis dos sílabas. Ahí yo puedo decir que ambas vocales que aparecen es cima, pero si mi vocal, una de ellas, no suena, solamente señalo a la que suena. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si por A o B yo tengo la palabra manguera. Manguera, ¿cuántas sílabas tiene? Dos. Tres. ¿Cuántas? Tres, mi. Tres sílabas. Manguera. Ahora, en mi primera sílaba tengo cabeza, que es la M, la A cima, la N coda. En la segunda, ¿qué tengo? En la segunda tiene cabeza y tiene cima. Ya, ¿cuáles son cima? Solamente, cima viene a ser solamente la E. La E, muy bien, me captaron muy bien. Solamente la que suena, recuerden ello, solamente la que suena, porque debe de sonar. ¿Qué quiere decir ello? Que debe de ser el sonido que yo hago al pronunciarlo. Yo digo manguera, en ningún momento digo manguera, ¿cierto? Si yo dijera manguera es muy distinto, pero yo no pronuncio de esa manera y sería un error, ¿cierto? Y solamente sería cabeza la G y la E sería mi cima. Solamente la E. Señálenme solamente la E. Si tú me señalas la U, la E, para mí está mal tu ejercicio. ¿Ya? Está mal. Pero eso es siempre y cuando no suene. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, la palabra lingüística, ahí sí. ¿Cuántas sílabas tiene? 4. 4 sílabas. ¿Todos coinciden? 4. 4 sílabas, ¿cierto? Tendría ahí 4. Y lingüística. Ahora, si yo tengo, ustedes me dicen que es de esta manera, acá, la segunda sílaba, ahí, ¿cuál sería mi cima? ¿O cuáles serían mi cima? La U y la I. La U y la I. Tengan en cuenta ello, ¿ya? Tengan en cuenta. Ahí sí sería la U y la I. Pero en el otro caso, de la palabra manguera, no sonaba la U, ahí sí no cumple la función de cima. ¿Ya? Tengan en cuenta ello. Muy bien. A ver, me quedé en Nilda, ¿no? Muy bien, Nilda. A ver, Liz Mayra. Liz Mayra. Rudy Romain. Giovanna. A ver, Liz Mayra, por el chat me respondiste. La palabra lunes, ¿cuántas sílabas tiene?
A ver, todos nos ayudamos. Lunes, ¿cuántas sílabas tiene? 2. Tiene 2 sílabas. Lunes. Sílaba. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la primera sílaba? ¿Qué tenemos? ¿Qué elementos tenemos de su estructura? Cabeza y cima. Cabeza y cima. La siguiente Cabeza, sílaba. en danés es cabeza, cima y coda. Cabeza, cima y coda. Cabeza, cima y coda. Muy bien. La palabra mesa, la más fácil, tiene 2 sílabas, en la cual vamos a tener Solamente cosa? cabeza y cima en ambas. cabeza y cima en ambas. Y así se nos va a presentar distintos tipos de palabras y como ustedes se dan cuenta, en no todas las palabras concuerda con la cabeza, cima y coda. Los 3 elementos no los vamos a encontrar, pero lo que sí estamos encontrando en todas ellas es la cima. Cabeza y coda, recuerden, es opcional, ¿ya? Ahora, lo que decía su compañero hace un momento era que según la tonalidad de voz, eso lo vamos a ver la siguiente clase en la que vamos a diferenciar sílaba átona y sílaba tónica, en la que es muy fácil de diferenciar átona donde no tiene la mayor fuerza de voz y tónica las que tienen la mayor fuerza de voz y la mayoría de ellas las podemos identificar con su tilde. Si lleva tilde, por ejemplo, la palabra sílaba tiene 3 sílabas, sería trisílaba y sus sílabas átonas serían la sílaba la y la sílaba ba, pero su sílaba sí sería tónica, porque tiene la mayor fuerza de voz y al mismo tiempo tiene tilde. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda que quisieran conocer? ¿Algo no les quedó un poco claro? Todo bien, Miss. Muy bien, excelente. Sinceramente espero que me hayan podido comprender. Conmigo son hasta la siguiente semana. Cuídense mucho.